Buenas tardes a todos y todas. Estamos en una nueva sesión de este ciclo Neuropensadores de la Patria Grande. Es un gusto, bueno, que se sume la gente que siempre se suma y que haya gente nueva. Para la gente nueva voy a explicar las reglas de este juego que estamos jugando. Estamos recuperando el pensamiento de distintos pensadores de Latinoamérica. La idea de este espacio es que sea un espacio de reflexión conjunta. Entonces, por eso la charla tiene este carácter general y a la vez la idea es que después puedan hacer preguntas más específicas, entonces eh, que el alcance sea para que alguien que nunca escuchó el tema pueda entender y seguir la charla, y que quienes ya escucharon el tema y sepan mucho más podamos profundizar después en la discusión. Así que bueno, esa es la idea hoy. Hoy vamos a ir con un tema muy interesante. Bueno, hay gente ahí saludando en el chat, buenas tardes. Me alegra que haya gente de todos lados. Ahora voy a presentar. Ahí se debería ver bien, ¿no? Sí, se ve. Sí, muy bien. Fantástico. Bueno, les decía que nos toca un tema muy lindo, muy interesante, porque vamos a ver el enfoque en activo, cerebro e interacción social. El enfoque en activo es un enfoque que desarrolló principalmente Varela a partir de haber desarrollado el concepto de autopoiesis con Maturana. La semana pasada vimos como en profundidad el concepto de autopoiesis y la posibilidad de vincular algunas de las nociones que trabajaron Maturana y Varela posteriormente con distintos desarrollos que hubo de sistemas complejos. Y hoy la idea va a ser tratar de ver cómo el concepto de autopoiesis nos lleva a esta idea del enfoque en activo que propone Varela, que creo que es por ahí una pregunta reiterada que viene haciendo Fernando en alguna de las anteriores sesiones, es, bueno, ¿y cómo cómo de esta fórmula para entender los seres vivos es que puede surgir el sentido, ¿no? Y bueno, hoy vamos a detenernos un poco más en esa pregunta, así que bueno. Entonces la sesión de hoy va a tener como 3 pasos. La primera va a ser recuperar una distinción que hace Varela entre el enfoque cognitivista, el enfoque emergentista y el enfoque en activo que él va a proponer. Esto es bastante general, posiblemente mucha gente conozca la distinción, pero sí es algo clave para comprender después a dónde se instala lo que va a proponer Varela. Después nos vamos a detener en el enfoque en activo y vamos a ver cómo las nociones de clausura operacional, autonomía, van a dar lugar para Varela a esta idea de la emergencia de la identidad y la posibilidad de construir sentido. Cómo este enfoque en activo se asienta sobre la idea de un acople estructural, agente medio, que da lugar a la corporización y a la relevancia del contexto biológico y cultural amplio, en la cognición particularmente, y estos 4 puntos claves que involucra el enfoque en activo, que son la encarnación, la emergencia, la intersubjetividad y la circulación. Espérenme que hay. Una vez que terminemos de ver el enfoque en activo, vamos a hacer un breve, pero muy, muy breve paseo por algunas nuevas perspectivas de investigación que se están haciendo sobre los procesos mentales y cerebrales con estas técnicas de hiperescaneo para, bueno, seguir pensando en en el alcance que puede tener abrazar este enfoque en activo. Vamos entonces con el primer punto, que son las diferencias entre los 3 enfoques de las ciencias cognitivas, el cognitivo, el emergentista y el enactivo. Y estas distinciones las vamos a retomar me salté. Hoy vamos a estar rondando todos estos libros y trabajos, particularmente, bueno, las primeras distinciones Varela las hace en este libro, conocer que es una conferencia que lo invitaron a dar en los 80, de la corporación Shell le dijeron, bueno, queremos entender a dónde estamos, digamos, con los estudios tecnológicos, o cómo ha avanzado nuestra perspectiva. Entonces él da una charla para distinguir entre, bueno, los distintos pasos que hubo en las ciencias cognitivas, digamos, desde el enfoque más cognitivista, o los primeros abordajes en la cibernética, hasta lo que él está proponiendo, que es el enfoque en activo, que va a ser el primer punto que vamos a ver ahora. Y después también vamos a tocar algunos puntos, porque en los principios de biología, de la autonomía biológica, él
da algunos puntapiés que son lo que después va a desarrollar en el libro de Cuerpo Presente, y en distintos papers, todos estos papers que están enlistados acá se compendian en el libro este que se llama El fenómeno de la vida, a donde se desarrolla bien, o por lo menos en el hilado de trabajos, uno puede terminar de entender cómo es que, bueno, a Varela se le ocurre que a partir de la idea de pensar en un ser vivo autónomo, vamos a poder explicar esta capacidad que tenemos de tener ciertos contenidos mentales, o, bueno, procesos mentales, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el primer punto, que como yo les decía, vamos a tomarlo principalmente de este libro. Las cosas que están contenidas en este libro, después él las volvió a editar y las incluyó en el libro de Cuerpo Presente, en el libro también El fenómeno de la vida, digamos, estas conferencias fueron después retomadas por Varela en varios puntos. Y él va a empezar por reconstruir algunas cosas que hubo en la herencia cibernética, que lo va a llamar, o sea, entre los años 40 y el 53, hay un montón de desarrollo cibernético que es muy rico, y que él va a creer que es un poco más rico que lo que se fue desarrollando después. Es decir, al principio había todo un movimiento por tratar de entender con la lógica matemática al sistema nervioso. Hubo alguna invención de máquinas procesadoras de datos, ya estaba establecida, se empieza a establecer la teoría de sistemas como una metadisciplina, es decir, como que podemos entender bajo la teoría de sistemas muchas cosas, de procesos sociales, máquinas, como que esta teoría empieza a ser una metadisciplina bajo la cual vamos a entender distintos procesos. Tiene ya desarrollo la teoría de la información como teoría estadística, acerca de las señales y canales de comunicación, y ya se habían desarrollado los primeros autómatas celulares, sistemas autoorganizados, entonces había una base interesante en donde empezaba el desarrollo computacional y las matemáticas aplicadas, empiezan a ser una fuente de modelos y de información para poder pensar los procesos mentales. El tema es que acá habían como muchas cosas sucediéndose, y lo que va a decir Varela, esto se tuvo que consolidar, y cuando se consolidó hubo muchas cosas que se dejaron de lado. Cuando se consolida en lo que se llamó el enfoque cognitivo, y Varela va a tratar de, para comparar el enfoque cognitivo, el emergentista y el enactivo que él propone, él va a revisar 3 preguntas, que son las que yo retomé para que hoy veamos y podamos hacer un trazado rápido entre estas tradiciones de trabajo, que son muy amplias, digamos, y que conviven hoy, aunque Varela les da como, cuando él retoma estas tradiciones, va teniendo una lectura como, bueno, y de esto pasamos a esto, y como si fuese evolutivo, ¿no? Como si el enfoque en activo viniera a solucionar o buscar solucionar problemas que hay en los enfoques anteriores, entonces sería superador. Pero lo cierto es que aún hoy hay tradiciones de trabajo en los 3 tipos de enfoque: el enfoque cognitivo, el emergentista y el enfoque en activo, y hay un montón de aportes muy interesantes y relevantes en las 3 tradiciones de trabajo. Nosotros vamos a ir viendo entonces cada pregunta para ver de qué va cada enfoque. En el enfoque cognitivo clásico, la pregunta de qué es la cognición se responde como entender a los procesos mentales como si fueran procesamientos de información, a donde hay manipulación de símbolos sobre la base de normas. Es decir, el abordaje de los estados mentales es de una forma abstracta, descorporeizada, si se quiere, porque nosotros vamos a interesarnos por cómo se manipulan los símbolos y cuáles son las reglas para esa manipulación de símbolos. Y bueno, hubo un montón de desarrollos de distintas tradiciones, pero es central en este tipo de abordaje la noción de representación. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, la idea es que a través de cualquier dispositivo que pueda sustentar o manipular elementos físicos discretos, los símbolos, el sistema interactúa solamente con la forma de los símbolos, sus atributos físicos, y no con su significado. Bueno, la idea es básicamente esta, ¿no? Nosotros vamos a entender vamos a hacernos una idea de los procesos mentales como procesos
representacionales, a donde hay una manipulación de símbolos, y que bajo estos símbolos que son abstractos, nosotros tenemos una representación de lo que es el mundo, y vamos a tener en base a esa manipulación de símbolos, y en base al análisis de cómo se da esa manipulación de símbolos, una idea de cómo están funcionando los procesos mentales. Este tipo de abordaje, por supuesto, dio muchos frutos en los estudios del lenguaje, que, bueno, es una de las capacidades mentales más estructuradas, si se quiere, y claramente la noción de representación dio muchas ventajas para aproximarnos en los experimentos, y sí hubo también, de manera progresiva, aunque se siguió pensando en aunque hay un montón de personas que trabajan con la noción de representación, hubo un acercamiento progresivo a entender cómo el cuerpo juega o tiene un lugar en estas representaciones. Entonces, dejó de ser, o sea, es un enfoque que también se ha ido enriqueciendo más del rol que juega el cuerpo, pero sigue siendo, cuando hablamos de enfoque cognitivo, lo que es central es que estamos pensando en que hay manipulación de símbolos y que hay representaciones, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos que un sistema cognitivo está funcionando adecuadamente? Varela va a decir, cuando los símbolos representan apropiadamente algún aspecto del mundo real, y el procesamiento de la información conduce a resolver con éxito el problema que enfrenta el sistema. Bueno, en la base del enfoque cognitivo podemos pensar algunos de los desarrollos como puede ser Fodor, digamos, con una idea de que hay un procesador central que va, y hay distintas funciones encapsuladas, y este procesador central que va a ir recuperando cosas que se procesan en los módulos más encapsulados. Y como yo les decía, también podemos seguir pensando en este mismo paradigma un montón de enfoques que siguieron, a donde se retoman otro tipo, ya no se piensan tan encapsulados los procesos, pero siguen siendo centrales la noción de representación. Bueno, en segundo lugar se desarrolla el enfoque emergentista, da a decir Varela, y en este tipo de enfoque la cognición es comprendida como la emergencia de estados globales de una red de componentes simples. Es decir, acá empiezan a tener lugar enfoques como los que hemos estado viendo la semana pasada, donde nosotros empezamos a pensar en los procesos mentales como el producto de la interacción de componentes locales, simples, que dan lugar a la emergencia de algo nuevo, digamos, complejo, por ejemplo. ¿Cómo funciona? A través de normas locales para el funcionamiento individual y normas para los cambios en la conectividad de elementos. Entonces, como vimos la semana pasada, pequeñas normas locales y de interacción nos puede dar lugar a la emergencia de comportamiento que no esperábamos. ¿Cómo se sabe cuando el sistema cognitivo está funcionando adecuadamente? Bueno, cuando pueden verse las propiedades emergentes y la estructura resultante puede corresponder a la capacidad cognitiva específica. Lo vemos, por ejemplo, en el éxito de la solución para una tarea requerida. Es decir, acá simplemente vamos viendo como una correlación entre el patrón global que podemos detectar y la capacidad cognitiva que estamos observando. Varela va a retomar cosas del enfoque emergentista, porque ya vimos que la noción de autopoiesis toma algunas de estas cosas, pero lo que va a agregar es que es esencial un acople que hay entre la gente y el mundo. Entonces, para este enfoque, la cognición va a ser definida como una acción efectiva, es decir, que hay una historia de acoplamiento estructural que especifica y genera un mundo. Esto puesto así está muy abstracto, pero la idea es que Varela va a incorporar para pensar los procesos cognitivos la centralidad que tiene las cosas que suceden en el mundo, porque yo en el sistema tengo ciertas reglas y ciertas reglas de comportamiento local, como veíamos en el enfoque emergentista, que dan lugar a patrones globales complejos, pero lo que hay también es una historia de interacciones con el mundo y contingencias que van a ir moldeando la forma en que se da este sistema. Entonces esta historia de contingencias y acoplamientos estructurales con el mundo van a dar lugar a una forma en que son los procesos cognitivos, y por eso es esencial para entender esta emergencia particular de procesos que se van a dar en la interacción,
incorporar lo que está sucediendo en el ambiente. Esto que estoy diciendo ahora de manera muy general, vamos a ir hilando después con ejemplos precisos que desarrolló Varela. Entonces, ¿cómo funciona la cognición? A través de una red de elementos interconectados, capaces de cambios estructurales, que experimentan una historia ininterrumpida. ¿Y cómo se sabe cuando un sistema cognitivo está funcionando adecuadamente? Cuando se vuelve parte de un mundo de significado existente y continuo, o forma uno nuevo en la filogenia. Es decir, cuando el sistema está bien acoplado al mundo, decimos que está funcionando adecuadamente. Bueno, y este es un gráfico, este es un mapa de situación que él presenta en el libro también, a donde va a ir ubicando estos tres movimientos, que él va a llamar, bueno, cognitivismo, emergencia y la inacción, y entonces podemos ver, de acuerdo a las distintas disciplinas, distintos nombres que cómo él los localiza o los clasifica en su mapa de lectura. Entonces vemos, por ejemplo, a Fodor, acá si lo vemos, hizo trabajos de lingüística y filosofía, entonces por eso lo vemos ubicado en este punto, y lo vemos ubicado en el aro del cognitivismo, ¿no? Y bueno, así va clasificando distintas posiciones de la época. Entramos entonces en el enfoque en activo. Y para desarrollar este enfoque, principalmente vamos a centrarnos en distintos trabajos que se incluyen en el libro El fenómeno de la vida, que son trabajos que él fue publicando a lo largo del año 90, y que acá están traducidos en español. Lo primero entonces, para entender el enfoque en activo y cómo se entiende el sentido en el enfoque en activo, es recuperar la noción de autopoiesis. O sea, hay una base fuerte en la noción de autopoiesis, y vamos a recuperar lo que ya vimos la semana pasada, y en esta idea nosotros vimos que esto es una célula que tiene él ahí ilustrada, y que ilustra esto que habíamos visto con el gráfico de Luisi, del 2003, a donde vemos que la autopoiesis es básicamente que el sistema va a generar componentes que lo determinan, es decir, se autoproduce porque produce componentes que van a constituirlo, pero también se autoorganiza, es decir, también construye la barrera que va a aislarlo. Hay una clausura operacional que aísla a este sistema del resto. Es decir, el sistema por un lado se autoproduce y por otro lado se autodiferencia o se autoorganiza, ¿no es cierto? Estos dos elementos son claves para entender lo que sigue o cómo él entiende el sistema, ¿no? Habíamos dicho que si bien acá tenemos en el gráfico el input y el output, hay un flujo de procesos. Para esta idea de autopoiesis y la idea que tenían Maturana y Varela en su momento, y después Varela en mente, no podemos diferenciar de manera tan, o sea, lo podemos hacer a fines epistémicos, diferenciar cuál es el ingreso y cuál es el output, pero lo que en realidad sucede en los sistemas es que hay un flujo constante de procesos, y en este flujo constante hay perturbaciones constantes al sistema, y este sistema que está autoconstituido va compensando o haciendo, equilibrando estas perturbaciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos acá acá tenemos el ejemplo de la célula y cómo a través del DNA y el RNA vamos generando proteínas que van a construir después la membrana también celular, ¿no? Bueno, el primer punto entonces es que la vida es un producto de una organización sistémica emergente, más que una determinada estructura o reacción molecular. El segundo es que la vida está ligada a la noción de automantenimiento y autorregeneración de los componentes del sistema. Y la tercera, que la barrera es de vital importancia para discriminar entre el sí mismo y el no sí mismo, dando origen a un microambiente en el que puede ocurrir una determinada red de reacciones. ¿Por qué es importante esto? Como el sistema tiene este cierre operacional, eso es lo que va a lo que va a permitir que el sistema se diferencie del resto, ¿no? Si no, no sería un sistema, sería algo mezclado con todo. Y a la vez, cuando se dé este cierre, y el sistema tiene la capacidad de autoproducirse e ir generando cambios a partir de la interacción con el ambiente, tenemos un sistema que va cambiando todo el tiempo en esa interacción.
Entonces, para Varela hay una continuidad entre ver cómo son los procesos de la vida que tienen este cierre operacional y cómo son los procesos mentales que también va a pensar al sistema nervioso desde esta idea de cierre operacional. Y para bajar un poco a tierra, lo que tenía, una de las grandes ventajas que yo encuentro en este autor, además de que tiene un pensamiento muy filosófico que guía sus investigaciones científicas, es que también todo el tiempo busca ejemplos concretos que puedan ilustrar sus ideas y llevar sus ideas a cómo podríamos verlas con un ejemplo práctico. Él retoma dos ejemplos para ilustrar lo que tiene en mente con el enfoque en activo. Una es la percepción de colores, que era básicamente su especialidad, digamos, porque su tesis había sido sobre el sistema visual, su tesis doctoral. Y la otra es este modelo mínimo un modelo mínimo que va a hacer, que se llama Vittorio, en base a un autómata celular. Vamos a tomar el ejemplo del autómata celular porque es un modelo mínimo y porque nos permite ver como más rápidamente, o por lo menos a mí me resulta más intuitivo para ilustrarles el punto. Tenemos que hacer un breve repaso. Esto es básicamente el tipo de autómatas de juego que va a tomar, y lo toma de Stephen Wolfram, que son círculos o anillos a donde uno puede poner ciertas reglas, y uno pone reglas de vecinos, reglas de conectividad, el tipo de estados en los que puede estar cada parte del sistema, que en este caso son ceros y unos, y el tipo de transiciones, ¿no? Y a este tipo de anillo, Stephen Wolfram había propuesto que podemos pensar en 4 tipos de anillos, digamos, o clases de anillos. Una clase que simplemente tenga una dinámica simple, dominada por un solo atractor. Entonces eso hace que todas las células se vuelvan homogéneamente o activas o se desactivan, ¿no? Entonces el primer tipo de sistema, como tiene esta regla simple, si uno le introduce perturbaciones, el sistema rápidamente se va a ordenar, porque siempre van a estar o activas o desactivas las células, ¿no? Entonces una perturbación no va a hacer un cambio, porque siempre va a mantener el orden. Una segunda clase de sistema en donde las reglas dan lugar a periodicidades espaciales, es decir, algunas células permanecen activas mientras que otras no. El tercer tipo de anillos tienen reglas que dan lugar a ciclos de espacio-temporales de a 2 o más largos, y el cuarto tipo de anillos tienen una dinámica que uno diría caótica, ¿no? Porque no se detectan regularidades en el espacio y en el tiempo. Es decir, tenemos este tipo de anillos, que es lo que va a tomar Varela para hacer su modelo mínimo, y tenemos las 4 reglas que pueden regir un sistema. La primera es un sistema totalmente ordenado, que no va a mostrar, no va a dar lugar a las perturbaciones, porque las perturbaciones, digamos, nosotros no vamos a ver qué consecuencia tengan las perturbaciones, porque el sistema va a mantener el orden. Y en el cuarto tampoco vamos a ver consecuencias que tengan las perturbaciones, porque como el sistema es caótico, digamos, no tiene patrones, no vamos a poder ver si hay algún cambio, porque no hay patrones en el sistema. Entonces estos son los 2 tipos de reglas que nos van a interesar, las 2 del medio. Es decir, reglas que introducen un cambio, pero que no es ni totalmente ordenado ni totalmente caótico el sistema. Y entonces él propone este modelo, Vittorio, que yo les decía, que viene a ser un paradigma de cómo la clausura y el acoplamiento bastan para hacer emerger un mundo de relevancia para el sistema, y es un ejemplo mínimo de cómo un sistema autónomo hace emerger esa significación a partir de un trasfondo. Les cuento, acá tenemos el anillo, y el anillo tiene ceros y unos, y de acuerdo a cuál sea a dónde se introduzca una perturbación, tiene una regla donde si uno introduce 2 perturbaciones seguidas, lo que va a hacer es que el sistema va a anular la perturbación. Es decir, cuando hay 2 perturbaciones seguidas, la primera se anula. Entonces el sistema tiene una regla sencilla y tiene una estructura, y de acuerdo a las perturbaciones en el mundo, lo que va a hacer es que el sistema a la larga va a empezar a
mostrar solamente las perturbaciones impares. ¿Por qué? Porque cuando hay perturbaciones pares, es decir, ya son dos, la segunda anula a la primera, y entonces no vemos la perturbación. Lo que Varela muestra con esto, que es como muy sencillo, es un sistema mínimo, es como con reglas simples sobre el sistema, sobre cómo el sistema va a cambiar ante las perturbaciones y la estructura del sistema en conjunto con las perturbaciones que encuentre en el ambiente, el sistema pareciera empezar a, nosotros podríamos decir que empieza a representar cuáles son los números impares, ¿no? Porque va a mostrar las perturbaciones de los números que son impares. Pero en realidad, llamarle a eso representación es un artificio, digamos, porque lo que sucede es que en realidad el sistema tiene unas reglas simples y que en acople con las perturbaciones que van sucediendo en el ambiente, empieza a mostrar ese comportamiento o ese patrón de comportamiento ante los números impares. Entonces, bueno, leyendo a Varela, las distinciones que selecciona Vittorio, tales como las secuencias impares, indican las regularidades con las cuales covaría Vittorio. Estas regularidades comprenden lo que denominaríamos el mundo de Vittorio. Es manifiesto, perdón, hay alguien esperando, ahí está. Es manifiesto que este mundo no está predado y luego es recobrado mediante una representación. No diseñamos a Vittorio para ser un reconocedor de secuencias impares, simplemente lo dotamos con cierta dinámica interna y luego lo arrojamos a un ámbito aleatorio. No obstante, dada la historia del acoplamiento entre dinámicas internas y este ámbito, secuencia impar, se transforma en una distinción significativa para Vittorio. Por esta razón, decimos que el mundo de Vittorio está enactuado a través de una historia de acoplamiento estructural. Es decir, en este sistema simple, nosotros no programamos al sistema para que detecte números impares, retomando la frase, ¿no? Nosotros, o sea, Vittorio tenía ciertas reglas de acuerdo a cómo se iba, reglas de comportamiento, ¿no? De cómo se cambian ciertas secuencias ante ciertas perturbaciones. Y después la historia de perturbaciones que va encontrando en el ambiente van diseñando o van dando cierta forma a Vittorio en lo sucesivo. Entonces, finalmente, esto de encontrar los números impares, o sea, se da algo que no es... Varela va a distinguir lo que es la posición del huevo y la posición de la gallina. Y dice, la posición de la gallina es pensar que hay reglas dadas en el mundo, ¿no? Y que nosotros podemos detectar todo lo que está en el mundo, entonces que representamos esas reglas del mundo. Y la regla del huevo, y la posición del huevo sería pensar que... en realidad un idealismo, digamos, que en realidad todo lo construimos y no hay reglas dadas en el mundo, y entonces simplemente tenemos acceso a nuestras representaciones o ideas, pero no podemos nunca tener acceso al mundo. Él, con este sistema de Vittorio, y lo que quiere proponer con el enfoque en activo es una posición intermedia. Esto es, por un lado, hay cierta interferencia, o sea, está mediado por la estructura de Vittorio que vamos a poder capturar del mundo, porque de acuerdo a nuestra estructura vamos a ir capturando de alguna manera las perturbaciones, pero también la estructura de las perturbaciones va a dar forma a esta estructura. Entonces va a dar forma a lo que yo estoy capturando, ¿no? Entonces es en el acoplamiento y en la interacción estructural que se da entre el sistema y el mundo que podemos ir encontrando esta red de sentido, digamos. Y entonces por eso no es un antirrealismo, digamos, porque no es que niega que haya algún tipo de patrón externo. De hecho hay patrones externos e internos, y en el interjuego de esos patrones es que emerge estas redes de significación. Bueno, espero que pueda estar quedando algo claro. Cualquier cosa volvemos después en las discusiones. Tenemos este gráfico de Varela que está un poquito claro para poder retomar esta idea. Entonces tenemos, yo empezaría en el gráfico por el círculo que dice clausura operacional. Porque de la clausura operacional, es decir, de la autopoiesis que ya habíamos visto, y estos bucles sensorio-motores o redes inmunológicas que se dan porque es cierto, este mismo sistema él lo aplicó al sistema inmunológico. Una vez que tenemos un sistema que está cerrado, o sea que tiene una clausura,
empezamos a tener una identidad, es decir, tenemos un sistema autónomo. ¿Por qué? Porque ya vimos que el sistema se va a, pase lo que pase, va a buscar autorrepararse y regenerarse, ¿no? Y también se va a autocerrar. Entonces eso va a implicar un campo de interacciones que da lugar a la emergencia de significado e información. ¿Por qué? Porque hay señalizaciones celulares, bueno, percepción, acciones y reconocimiento somático, pero la idea es que como tenemos un sistema cerrado, cuando hayan cambios o perturbaciones que estén alterando a este sistema cerrado, el sistema cerrado va a buscar compensarlas, y entonces en esa búsqueda de compensación es que va a empezar a representar, digamos, no usaríamos la palabra representar, pero va a empezar a crear estas redes de significado por la interacción constante con el medio. Entonces, bueno, de nuevo, es circular. El enlace intencional da lugar a esa clausura operacional, ¿no? Podríamos pensar en esto de significado de información, que como el sistema está cerrado, empieza a generar esta red de información también, que nos va a mostrar cómo se va alterando ante ciertos cambios. Y acá tenemos lo mismo aplicado al sistema nervioso, y que es lo que más podemos ver relacionado al enfoque en activo. Entonces tenemos un acoplamiento sensorio-motor, que modula las dinámicas de las redes interneuronales, y genera ensambles neuronales subyacentes, que da lugar al acoplamiento sensorio-motor. Es decir, para Varela, o sea, algo novedoso del enfoque en activo es que ya no hay más, no se hace esta distinción entre un ingreso sensorial y la consecuencia eferente o motora, sino que se va a hablar de un acoplamiento sensorio-motor, porque este sistema está todo el tiempo integrado, hay un montón de, es una red a donde se da emergencia de ciertos factores, y esta red tiene todo el tiempo, tiene implicado el sistema motor, tanto cuando va a ingresar información perceptual, hay módulos deferentes, es decir, están involucradas neuronas del sistema motor, y al revés también. Entonces no podemos desacoplar o pensar por separado el sistema perceptual y que después da lugar al sistema motor, sino que hay un bucle. ¿Por qué? Porque es esto que venimos hablando, de que hay un sistema cerrado, y que este cierre operacional está todo el tiempo generando dinámicas que son autónomas. Entonces, para repasar, esto da lugar a que la percepción es una acción guiada perceptivamente, y el punto 2, que las estructuras cognitivas emergen de modelos sensorio-motores recurrentes que permiten que la acción sea guiada perceptivamente. Bueno, y tenemos ahí el dibujo, en realidad sería mucho más fluido de acuerdo al enfoque en activo, pero es esto de cómo va cambiando el ambiente y cambia la forma en que podemos modelar el sistema. Bueno, y por último, y esto muy breve, sí me interesaba comentar que, por supuesto, este enfoque fue propuesto, es como viene enfatizando Dante en las sesiones anteriores. El enfoque en activo ya fue propuesto en los 90, pero eso ya son hace 30 años, y hubieron un montón de desarrollos que siguieron a partir de la propuesta inicial. Es un enfoque que, si bien es muy interesante, necesita mucha formalización, y una cosa que se está haciendo últimamente y me parece interesante para ver nuevas clausuras operacionales, o a dónde uno pone este tope, porque una vez que hay como un anidamiento de clausuras operacionales, es decir, el sistema nervioso está cerrado, tiene una clausura operacional, pero a la vez está todo el tiempo en intercambio con el organismo, con el resto del organismo, y cómo cambia el organismo y el ambiente. Por eso el enfoque es corporeizado, ¿no? Entonces, hay cierres operacionales, pero que se van dando en el contexto, así como nosotros veíamos que Vittorio sus relaciones dependen de la interacción o las perturbaciones del ambiente, así va tomando su forma.
El sistema nervioso depende de las transformaciones del organismo y del medio. Y entonces tenemos, esto da lugar a que nos empecemos a preguntar también en las interacciones sociales a dónde pondríamos, si se da un nuevo cierre operacional. Y en este marco a mí me pareció interesante mencionarles de estos nuevos paradigmas de investigación que se están dando de hiperescaneo o hiperscanning, a donde toman la información de las sincronizaciones cerebrales, pero las sincronizaciones cerebrales de dos personas en interacción, ¿no? Haciendo, bueno, en esta imagen están tocando la guitarra, pero hay un montón de experimentos un poco más, a donde hay variables más controladas, porque son, por ejemplo, los juegos de... no me está saliendo el nombre. Cuando hay alguien preso, no me sale el nombre del paradigma. Bueno, hay paradigmas que son más, involucran menos movimientos motores, ¿no? Entonces el desafío en este tipo de experimentos es ver en qué medida, bueno, lo que toman estos experimentos son la forma en que las oscilaciones se están dando en los dos cerebros de las personas que están en interacción. Entonces después se analizan como un mismo pool de datos, y se han visto sincronizaciones, es decir, uno puede ver cómo una persona y la otra se sincronizan, digamos, la actividad de su cerebro. Tiene, por supuesto, un montón de desafíos, ese tipo de experimentos. De hecho, en este paper, Burgess revisa algunos de esos desafíos, porque si nosotros estamos en un ambiente a donde hay... Sabrina y yo estamos en el mismo ambiente y hay un ruido fuerte, nuestros cerebros se van a sincronizar, pero no porque estén sincronizados entre ella y yo, sino porque en realidad nuestros dos cerebros han reaccionado al sonido fuerte en el ambiente, ¿no? O sea, eso es lo que podríamos estar viendo en un eje. Entonces, muchos de los desafíos de este tipo de abordaje son limpiar ese tipo de variables, digamos las variables de contexto que dan lugar a sincronizaciones espurias, porque no es que están sincronizadas las dos personas entre sí, sino que están sincronizadas a algo externo en el ambiente. Pero sí es, bueno, interesante el tipo de cosas que podemos ver con esta nueva forma de abordaje, porque por ejemplo se vio que hay, cuando las personas están en tareas colaborativas, de hecho, en este trabajo, De Vico, Falani y colaboradores vieron que cuando las personas están, por ejemplo, en un mismo equipo, muestran mayores sincronizaciones que cuando están compitiendo, digamos. Cuando uno analiza los datos, los pools de datos de la actividad por electroencefalograma, uno puede ver sincronizaciones cuando las personas están en actividades colaborativas y no cuando están en actividades competitivas. Entonces, bueno, esto a mí lo que me abría nuevas preguntas o me parecía interesante traerlo era para, bueno, ver cuáles serían los límites de este enfoque en activo, porque si pensamos en esta idea de que pueden haber cierres, clausuras operacionales anidadas, de repente entonces en las interacciones sociales podremos pensar en una nueva clausura operacional entre sujetos, ¿no? Y entonces ya no estamos viendo cómo un sujeto hizo input y el otro le respondió tal cosa, sino que estamos viendo, tenemos que volver a ver la interacción de variables a un nivel más alto, ¿no? Bueno, con eso dejamos por acá. Les he dado un montón de... Ha sido un bombardeo de información, espero que no haberlos perdido en el camino. Y ahora podemos volver sobre cualquier punto que les interese, porque sé que he dicho como... el tema me exigía ir muy rápido por algunos puntos, espero que haya quedado claro. Bueno, abrimos a preguntas, ahí veo como muchas cosas en el chat. Jorge dice, ¿qué diferencia hay entre el modelo kantiano de las categorías preestablecidas del sujeto para que conozca el mundo? Dice que Vittorio no es un reconocedor de secuencias binarias, pero es estructuralmente, interactuando, hace un reconocimiento binario.
Y ahí está bien. Aaron me agregaba que el juego del prisionero es el término que no me salía. Sí, es cierto, Jorge, que nosotros le estamos poniendo una regla a Vittorio, ¿no? Entonces partimos de que hay una regla que lo rige. La idea es que en la naturaleza esas reglas se dan, digamos, y que la idea es tratar de identificar cuáles son esas reglas, que son simples y que dan lugar a comportamiento complejo, como suele decir Dante y mi amigo Andrés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si vos te acordás, es lo mismo que a mí me preocupaba en la reunión anterior. El primer modelo, que creo que hizo Uribe, me parece que es el apellido, en donde había un sustrato que se encargaba de coordinar, de organizar las reacciones bioquímicas que al final hacían una membrana en una célula. Y que todo parecería encerrar a ese sustrato, que parecería ser el objetivo biológico a conservar. Ahora, si vos tenés eso básico, como le pasa a Vittorio, que tiene una estructura que naturalmente, para decir entre comillas, o que va a estar estructurado para reconocer cuestiones binarias, a mí me preocupa esa esencia, porque volvemos a una especie de esencialismo, es decir, hay algo básico que no sé de dónde viene, de Dios, que dice, bueno, las cosas van a ser así y todo hacemos para proteger eso. Entonces, lo único que hacemos es trasladar el problema, la misma pregunta que hacemos sobre un lancero la vamos a hacer sobre un sustrato, no sobre un sustrato, sobre un... el que coordina la primera reacción. O sea, lo único que hacemos es trasladamos la pregunta, pero volvemos a poner una esencia, un hombrecito adentro que es el modelo de todo. En cambio, yo creo que el pensamiento sistémico lo que tiene es decir, che, no hay nada, sin embargo se organiza de alguna manera. Yo creo que sigue una lógica de pensamiento sistémico, porque la idea es que hay que la regla emerge. No es que se la ponemos, nosotros en los modelos elegimos las reglas para poder mostrar cómo de reglas simples puede emerger un comportamiento complejo, pero en los sistemas naturales esas reglas emergen y ya no tenemos un hombrecito adentro que representa, como nos pasaba eso nos pasaba un poco en el enfoque cognitivista, ¿no? Nosotros teníamos un ejecutivo central que parecía que era el hombrecito adentro que iba tomando cosas del sistema perceptual, del sistema motor, y ahora ya no tenemos eso, tenemos la noción de emergencia y tenemos las nociones de autoconstitución y autoorganización. Perfecto, pero... Con lo que veo con tu pregunta, porque me la hago, es que de la misma forma podríamos pensar, bueno, y la gravedad, no sé, otro tipo de reglas o leyes que vemos que el mundo funciona así. Bueno, ¿y cómo explicamos que funciona así? Bueno, no sé, ya llegamos a un punto que es inalcanzable, digamos. Ya es como... No, la ley encontrar física, patrones ya es un montón, digamos. Después, ¿de dónde bueno, surgen esos patrones? está bien. El pensamiento sistémico yo lo entiendo. Siempre la cuestión del pensamiento sistémico no está para el observador, que me parece fantástico. Que se aplican muchísimas acciones. Yo daba un ejemplo que era la famosa terapia sistémica de familia, pero bueno, esto es más biológico, un poco más acotado. No, a mí me preocupa la esencia, o sea, volvemos a digamos, lo que se decía Descartes, que echó a Dios con todo su razonamiento, pero después lo puso al final en la glándula pineal. Acá me parece algo parecido, es decir, me preocupa ese punto inicial que parece estar necesitándose para explicar todo el resto. Yo entiendo la diferencia entre una cuestión representacional y un enfoque sistémico. Pero el enfoque sistémico no debería tener un sujetito adentro. Me parece, por ahí me escapa algo que no entiendo, ¿no? Sí, en realidad quizá tenía para elegir o el ejemplo de los colores o el ejemplo de Vittorio. Yo elegí Vittorio porque me parecía más mínimo, ¿no? Y con el ejemplo de los colores me parece que se ve un poquito más cómo
no hay una regla presupuesta, porque él muestra cómo, de hecho, él hasta objeta esa idea de los funcionalistas. Para los funcionalistas, en la búsqueda de funciones, siempre va a estar la función de base, y lo que él va a decir es que en realidad hay una forma en que es el sistema, o sea que se empieza a dar este cierre operacional y tiene alguna forma el sistema, por la forma en que se haya dado ese cierre operacional. Para que pueda haber algo vivo, se tiene que dar ese cierre en primer lugar, que fue lo que propusieron él con Maturana, y una vez que se dé ese cierre, no importa de qué manera haya sido eso, la forma en que eso sea va a generar después un patrón con las interacciones con el ambiente. Y él muestra cómo esos patrones van a ser, o sea, van a ser azarosos, o van a depender como de cosas muy sutiles, ¿no? Que de repente el sistema se encontró con una perturbación A y va a ir para un lado, y va a ir cambiando para ese lado, y si se encontró con una perturbación, con algo distinto en el mundo B, va a cambiar para otro lado, y eso hace que hayan un montón de distintas formas. Por ejemplo, en la percepción del color, él muestra cómo hay sistemas visuales muy distintos, y toma aves que ven en 5 dimensiones los colores, nosotros lo vemos en 3, y la idea de él es que simplemente lo que ha cambiado entre nosotros que vemos 3 dimensiones y alguien que ve 5 dimensiones fue la diferencia en las perturbaciones que se encontró, digamos. Entonces, y la diferencia en el sistema de base. Entonces, en ese interjuego es que después se va a ir cambiando el sistema. Entonces no hay una idea previa, o sea, no hay una idea kantiana, de hecho, lo contrario, de que haya algo que no cambie, que no mute siempre. La idea es que, sí, lo que no cambia es que el sistema va a cambiar. O sea, eso es lo único que no cambia, paradójicamente, digamos. Que el sistema está seteado para cambiar con las cosas que se encuentren distintas del ambiente. Lo que no cambia es que hay una necesidad o un deseo de ver colores. Bueno, en realidad, sí, eso es una objeción que le podrían hacer los funcionalistas. Los funcionalistas siempre asientan, toman una idea de diseño que los enactivos rechazan, y la idea de diseño es que, para sobrevivir en el mundo vamos necesitando ver cosas de una forma, y eso es lo que va moldeando nuestra forma. Varela eso lo resuelve con esta idea de que, bueno, simplemente son perturbaciones, y que el sistema fue viendo cómo acomodarse, y eso después quedó de esa manera, digamos. Sí. Ahí Fernando veo con la mano levantada. Sí, gracias, Itati. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Bueno, retomando un poco lo último que decías, también una duda que me surgió a mí en la lectura es esta, o sea, la posición que planteas vos a lo último me parece muy interesante y viable, o sea, yo la veo. Pero la pregunta que me surge es, bueno, si entonces cuando hay interacción se podría hablar con derecho no de dos sistemas interactuando, sino de uno. ¿Cómo hacer compatible eso con otra idea que Varela enfatiza tanto, que es la de clausura, la identidad, como eso de autodelimitarse, ¿no? ¿Cómo, digamos, tendríamos que decir entonces que los límites varían de acuerdo a la actividad que se está realizando? O sea, que no hay límites fijos, son dinámicos. Algo así habría que plantear, no sé. Sí, es muy interesante lo que preguntas, y sí. La idea es que hay un anidamiento, ¿no? de sistemas de cláusulas operacionales, y sí hay un montón de gente que está revisando esas ideas. Por ejemplo, hay un trabajo, bueno, no lo podría fijar si lo tengo a mano para decirte el título y los autores, pero se ve cómo el acoplamiento, o sea, se ve cómo las emociones funcionan para la sincronización, pero que cuando la gente está muy sincronizada emocionalmente, y uno lo ve, o sea, analizan las sincronizaciones no a nivel cerebral, sino por el movimiento del cuerpo, registran los movimientos de los dos cuerpos interactuando, y cuando están muy sincronizados,
pierden capacidad o pueden regular menos las emociones. Entonces dicen, qué bien la sincronización, pero se pierde la capacidad de regulación. Y eso iría en el sentido que vos decís, ¿no? Si uno tiene menos capacidad de regularse, parece que uno ahora está formando parte de otra cosa, ¿no? Bueno, hay que ver los límites y alcances de eso y también qué es lo que hace, porque sí, cada sistema mantiene su cierre operacional, ¿no? Para mantener la vida, ¿no? Uno no puede, si uno se acoplara totalmente a lo de afuera y perdiera el cierre operacional, deja de existir, o sea, como sistema. Entonces, bueno. Pero sí, hay mucho por pensar y por investigar en esa línea. Ahí, era tuya la pregunta, ¿no? Si no entiendo mal la pregunta de... Es no. otra cosa. Si no entiendo mal la pregunta de Jorge, creo que es la misma que plantea Evan Thompson en el apéndice B de Mind in the Life. O sea, si al fin de cuentas la emergencia de la estructura, sistema, depende de propiedades esenciales de las partes. Sí. Perdón, no sé si es exactamente lo mismo, porque la pregunta de Fernando la contestan los sistémicos a través de los niveles, digamos, ¿no es cierto? En determinado nivel la clausura operacional se produce en un individuo, pero en otros niveles la clausura es social, entonces, y entre medio hay, por supuesto, niveles también, o sea, por ejemplo, la familia se podría ver como un sistema también cerrado, pero que a la vez pertenece a otro sistema mayor. O sea que la pregunta se responde por la cuestión de los niveles, que eso creo que, o anidamiento, como dice Varela. Pero no, yo no digo exactamente eso. A mí me molesta, pero una molesta que a lo mejor porque no entiendo, ¿no? Que los dos ejemplos que pusieron, Hora y Tatí, y con respecto a, ¿cuál era el ejemplo? No era los colores, era el otro. No sé qué ejemplo el de Vittorio. El de Vittorio. Y el anterior, de la clase anterior, que era son las enzimas, el sustrato, y me falta el facilitador, que no sé cómo se llama. Digamos que en ese modelo, que era uno de los primeros modelos que hicieron en computadora, en base a las teorías sistémicas de Maturana y Varela, no me acuerdo el apellido del señor que lo hizo, pero siempre había como que defendían o protegían o se anidaban alrededor de una cosa básica, puntual, que no sé si exactamente las propiedades esenciales de las partes, pero que había como algo inicializador de todo, que es lo que se tendría a proteger. Entonces, si hay algo inicializador, no es la libre circulación de elementos lo que produce un sistema. Es libre, pero en realidad hay algo que lo inicia. Entonces, ahí tenemos una especie de esencia, que para mí en el pensamiento sistémico no debería existir, no es un esencialismo. O sea, no es que Dios nos puso un alma y alrededor de eso, no. Los sistémicos creo que intentan explicar las cosas por los componentes, pero que están de alguna manera, como dice, bueno, se van formando los componentes y tienen una forma, tienen una estructura de acuerdo a las interacciones que hacen por el medio. Eso es fantástico, pero no hay ninguna cosa esencial, básica, inicial que deban necesitar para estructurar todo el resto. Se estructura. Sí, bueno, pero siempre hay propiedades. El tema es eso, que estamos hablando de, digamos, para que haya emergencia de, bueno, comportamiento complejo, y hay expertos en la sala, así que me pueden corregir, pero uno necesita mucha cantidad de componentes, grados de libertad, diríamos, con un comportamiento relativamente simple, y entonces las interacciones eventualmente dan lugar al comportamiento complejo. Y acá también tenemos lo mismo, tenemos reglas muy simples, que sí, nosotros representamos reglas posibles porque estos son modelos para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. La idea es que en el mundo podríamos encontrarnos algunas cosas de una forma, y entonces ver de ahí qué es lo que sucede, pero lo que sucede emerge de esas reglas simples, o sea, hay reglas simples en la base y emerge algo nuevo que no era esperable en base a las reglas simples. Entonces no sé si hay un esencialismo. No sé, ¿el resto qué opina? Para dar lugar a esto como discusión, digamos. Fernando. Sí, a ver, yo
me hago una pregunta que hace tiempo que creo que es muy similar a lo que está planteando Jorge. Corregime, Jorge, si no es así, pero yo, digamos, reformularía o plantearía tu observación de la siguiente manera, como una posible objeción al pensamiento de Varela, ¿no? Dice, bueno, usted dice que es todo relacional, que es todo sistemas que emergen, que en realidad no hay, las partes no son tales porque son siempre productos de un sistema, etcétera, etcétera. La objeción que se le podría plantear sería entonces, bueno, pero no cualquier sistema emerge en cualquier situación. Entonces, son necesarias, digamos, ciertas partes o elementos con determinadas propiedades para que un sistema emerja. En ese sentido, quizás se podría decir, bueno, el sistema, digamos, tiene toda esta propiedad que usted dice, pero en el fondo necesita de algunos elementos con propiedades determinadas, independientes, para que eso pueda surgir. No sé si reconstruí bien la posición de Jorge, esto al menos lo que me planteo yo, y no sé si tampoco es completamente correcto planteárselo a Varela, pero bueno, es algo que me surgió también de la lectura. Es correcto, es la misma objeción que hago. Yo creo que los sistémicos no piensan así, o no deberían sostener esa postura. Por eso no sé si Varela lo dijo. Son los dos ejemplos que yo voy a usar acá en estas reuniones. Otra vez yo lo hago de la completa, digamos, ignorancia y no estoy trabajando en ningún problema sistémico, ¿no? Esto es mucho tiempo atrás, estuvimos con Dante haciendo algo, pero la pregunta o la forma en que vos reformulás el cuestionamiento mío es correcto. No creo que fuera parte, o no debería formar parte de un razonamiento sistémico. Entonces, si es así, efectivamente la discusión que plantea Evan Thompson ahí en el apéndice B trata este tema. Que él lo hace, digamos, la posición que ahora estamos representando Jorge y yo es la que toma Kim en el libro Making Sense of Emergence. Y él dice esto, bueno, tiene que haber partes elementales con propiedades absolutas, independientes, como queramos llamarlo, para que pueda surgir. Y él dice, King dice que esto es un supuesto como intuitivo, es un principio que nadie rechazaría, de que hay partes elementales con propiedades. Entonces, digamos, me parece muy buena la discusión que surgió, porque la verdad, digamos, estamos en, bueno, al menos, no sé, los que se dedican como yo a filosofía, cuando vos decís ahí, bueno, hay algo evidente y todo, enseguida, bueno, a ver, vamos a comprobarlo. ¿No? Y lo que me parece, digamos, más profundo y más enriquecedor de esto es, bueno, ¿cómo comprobamos ese presupuesto que dice Kim que es evidente, que es lo que estamos planteando acá, ¿no? ¿Cómo comprobamos que hay propiedades, ¿no?, de las que depende el sistema para emerger? Ahí hay mucho razonamiento, digamos, muchos presupuestos filosóficos, pero que también implican cuestiones científicas. Entonces, por medio de qué experimentos, ¿no?, qué experiencias haríamos para poder decidir si esto es así o no. Eso me parece un punto muy interesante. Sí, es muy interesante. Hasta donde yo sigo, yo entiendo la preocupación de Jorge, porque es cierto que en los dos modelos, en el modelo anterior teníamos un catalizador que no cambiaba, ¿no? Teníamos un elemento que no cambiaba, que fue tu observación la semana pasada, y ahora lo que tenemos es una regla que tenemos que introducir en el sistema, que a partir de esa regla después el sistema va a variar, ¿no? Y va a ir cambiando, pero tenemos una regla que también podría ser el origen. Yo creo que en realidad sí estamos buscando patrones, pero no representamos que a priori, o sea, es más bien al revés. Por más que en los modelos nosotros usamos algo prefijado, nosotros estamos tratando, lo que se trata de buscar a nivel científico es cuáles son esos patrones para identificar qué es lo que da lugar a esa emergencia, pero no hay un presupuesto de que haya algo invariable. De que haya, digamos, un lugar que dé origen a las reglas, digamos. Pero sí, para hacer ciencia en general, me parece, sí estamos buscando patrones en el mundo o invariables, porque si pensáramos que no hay invariables o no hay patrones, bueno,
no buscaríamos nada, digamos, no podríamos conocer nada. ¿Pero hay un gran diseñador o no? Bueno, en todo esto en todo este enfoque no se presupone que lo haya, digamos, y que haya de hecho se busca todo el tiempo mostrar cómo en realidad lo que hay son elementos simples que por su interacción en la forma que van sucediéndose dan lugar a cosas complejas y que no hace falta apelar a un gran creador o a algo más que eso. Eso me da la impresión a mí. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Fui muy rápido por muchos de los temas que expuse hoy, es un tema complejo, porque de hecho tiene mucho desarrollo por parte de Varela, lo mismo nos pasó con la autopoiesis, así que este es el momento para poder hilar más fino en algún punto, si quedó algo flojo, o algo que alguien quiera discutir, aportar. Bueno, en ese caso creo que podemos dar bueno, Andrés, ahí. No, simplemente ¿cómo hago para bajar la mano? Simplemente para comentar algo acerca de un poquito el trasfondo histórico que tiene esta discusión sobre emergencia y reduccionismo que estaban trayendo a colación al final, en particular con el texto de King, y que me parece que es en el fondo una de las preocupaciones de Jorge, es que hay que considerar también el costado epistémico que tiene esto, y me parece que una de las preguntas que se hacía, por ejemplo, Varela, era decir, si yo solamente conociera las reglas que definen a la situación y no hago la simulación, ¿qué podría llegar a inferir acerca de lo que puede surgir como comportamientos posibles en ese mundo que se está creando? Parece que parte del insight que toma Varela de el estudio que se había hecho sobre autómatas celulares, en particular de Wolfram, es decir, el conocimiento de las reglas, por más simples que sean, si yo no sigo la dinámica paso a paso, no puedo ver qué es lo que surge, ¿no? Entonces lo que van a surgir ahí son eventualmente patrones casi de segundo orden, basados en las propiedades micro de en las cuales están definidas las reglas, pero surgen comportamientos que uno puede describir del macro nivel que, aunque impliquen un cambio en la estructura básica, no están microdeterminadas por esa estructura básica. De hecho, una de las discusiones que va a surgir alrededor de esto, y que de hecho va a ser parte de los mismos miembros del movimiento más cognitivista, y Tati lo citó Fodor hace un rato, es justamente la idea de la posibilidad de que múltiples estados fundamentales puedan tener el mismo macro estado, ¿no? Y la otra discusión que va a surgir alrededor de esto es lo que se ha llamado la discusión acerca de la causalidad descendente, ¿no? ¿Cuál es pese a que estos niveles dependen de la existencia y de la dinámica de los niveles más bajos, sin embargo parecieran tener alguna clase de autonomía, y al mismo tiempo pueden tener influencia sobre esos niveles más bajos que uno no podría explicar desde lo que conoce en los niveles más bajos, ¿no? Entonces, muchos de los casos que se usan para explicar, por ejemplo, la idea de emergencia, es decir, bueno, uno podría estudiar una computadora en términos de flujo de electrones, pero si uno quiere hacer la pregunta por qué algo sucedió, no lo va a hacer en base a eso, sino que va a tener que ir subiendo en los niveles hasta llegar a el nivel del programa en el que uno puede decir, bueno, ¿por qué tuvo esa razón? ¿no? Y de la misma forma en la que uno de ver el comportamiento del programa no puede reconstruir el código fuente, y a veces incluso partiendo del código fuente no puede ver qué es lo que va a hacer el programa hasta que efectivamente lo ejecuta. Bueno, algo similar podría pasar con esto, ¿no? Si uno conoce las reglas, pero si no hace la simulación paso a paso, quizás no pueda prever qué es lo que va a pasar. La discusión sobre emergencia, de hecho, surge, ¿no?, como una especie de posición intermedia, o sea, en la historia de la filosofía surge como una posición intermedia entre
lo que era el programa, distintos programas mecanicistas, ¿no? Que eran todas las reconversiones que había habido desde Newton, y quizás desde mucho antes, como un intento de decir qué era la clase de buena ciencia que tenía que hacer, y por otro lado la dificultad que había de explicar la biología en términos de lo que se suponía que era la buena ciencia, ¿no? Y uno de los primeros en plantear el programa más claramente fue Kant, en el que había reconocido las virtudes del programa newtoniano, y por otro lado decía, bueno, pero en realidad si yo no apelo a una especie de noción de causa final, como lo hacía más o menos Aristóteles, no puedo dar cuenta de los organismos, ¿no? Y eso fue uno de los caballitos de batalla filosóficos que tuvieron los vitalistas, para decir, miren, no se puede hacer una reducción total, ¿no? La biología, primero que nada, es independiente de la física y la química, y al mismo tiempo puede introducir nociones, como por ejemplo la de una fuerza vital, que explica por qué los organismos vivos son tales, ¿no? Y es en ese marco que luego la cibernética va a decir, bueno, en realidad uno de los problemas que hay acá es que la noción de máquina con la que se está trabajando es extremadamente simple, ¿no? Y acá Wiener es uno de los que dice, bueno, tenemos que reactualizar nuestros materialismos y decir que cuando la noción de información entra en el juego, ¿no? Y uno puede tener un acoplamiento entre estructuras y dinámicas que si uno puede luego reconocer que hay algo que puede generar comportamientos en esa organización y que no es meramente lo constitutivo de la materia o de la energía, bueno, ahí estamos frente a un principio nuevo. Buenísimo, ahí las puntualizaciones. Gracias. Y sí, una de las cosas que respecto a lo que traía Andrés, que plantea Maturana Varela, es que pensemos que en el cerebro tenemos 10 neuronas, o sea, tenemos una cantidad de conexiones y neuronas impresionantes, y es muy difícil, ya con estos modelitos simples, nosotros ponemos formas simples en que la perturbación puede modelar el sistema, y ya no podemos predecir a veces cómo va a ser el comportamiento, digamos, con reglas y componentes muy pequeños, tenemos eso a esa escala de conexiones, digamos. Y bueno, en esa dirección también iba en contra de una idea de localización, como para él todo el tiempo era el comportamiento y los procesos mentales eran producto de esta red de interacciones dinámicas. Estas redes se iban a ir solapando, entonces por más que uno podía instrumentalmente buscar áreas relacionadas a ciertas cosas, lo que sucedía es que en cada proceso mental se da lugar a una red dinámica de interacciones no predecibles, que bueno, es un lío, digamos. Así que por eso el tipo de modelo que él hacía era de tomar sobre todo las sincronizaciones y un abordaje dinámico, donde uno va viendo cómo el sistema cambia a través del tiempo en vez de buscar localizaciones. Bueno, algo que quizá me faltó comentar en la presentación es que claramente esta perspectiva que él tiene, del enfoque en activo, dio lugar a, por un lado, para él va a ser muy importante recuperar lo que es la perspectiva de primera persona, la fenomenología, porque su idea es que nuestros datos fenomenológicos, nuestra experiencia nos puede ir dando alguna información de estos cambios dinámicos, entonces va a tomar esa información como parte relevante, y entonces eso dio lugar a los desarrollos de la neurofenomenología que introdujimos en el primer encuentro, y también da lugar a un tipo de estudio que se llamó de segunda persona, que es a donde uno ya, en vez de pensar en las interacciones en términos de input y output, empieza a ver a las diadas, a la intersubjetividad que le llamaron, a cómo van cambiando los sujetos a partir de la interacción con otros, ¿no? Y este tipo de perspectiva, la de primera, la diferencia entre la perspectiva de primera, segunda y tercera persona, y el aporte que pueden hacer estas perspectivas a las ciencias cognitivas, vamos a profundizar en la próxima sesión, que va a estar a cargo de Carolina Escoto, así que vamos a seguir viendo un poco de bueno, los impactos que tuvo este tipo de perspectiva en la sesión que viene.
José, te veo ahí con la... Ahí estoy. Bueno, confieso mi dificultad para aprender todo, ¿no? Lo que escucho, yo ya había comentado que lo mío es una aproximación sumamente atrevida, desde lo jurídico a tratar de entender de la fuente primaria, qué es lo que dicen aquellos que han experimentado cosas y sacan conclusiones. Y de todo lo que yo acabo de escuchar, en mi cabecita anduvo dando vueltas algo que yo leí en algún momento de Mario Bunge en el libro El problema mente-cerebro, ¿no? Mario Bunge fue elogiado por Dante, ¿no? En un momento. Y bueno, me quedaba, voy a la idea sintética, ¿no? Época en que se producen estas afirmaciones de Varela, ¿no? Que más o menos pudieran ser la época de Mario Bunge. ¿Y qué pasa hoy? ¿Y cuánto depende todo lo de aquella época con lo de hoy respecto de las posibilidades tecnológicas de verificar si realmente en esta dualidad, emergentismo, reduccionismo? Entonces me quedo con una frase que por ahí decía Mario Bunge, creo que se autocalificaba como un emergentista. Y hay un par de frases, no las pude encontrar en el libro para hacer la cita bien fiel. Él hablaba justamente de funciones y funciones que son realmente de entes más complejos, ¿no? Dentro del cerebro, la masa encefálica. Y cuando él hablaba de estas funciones, lo que ya descartaba es que las células neuronales individualmente consideradas no podían cumplir esas funciones, sino que hay un punto que es donde para mí sigue estando esa incógnita, ¿no? ¿Cuándo a partir? Si yo quisiera decirlo en términos de números, no sé si es 10 a la 14, es decir, la cuantificación de la enorme cantidad de células neuronales multiplicadas a su vez un montón por la sinapsis, ¿no? Entonces me quedaba esa frase, ¿no? De lo que decía Mario Bunge. Y siempre me quedé pensando, claro, sí, es probable que las células neuronales individualmente o en pequeños grupos consideradas no cumplan verdaderamente funciones que luego tengan que ver con algo un poco más, diría, vinculado a lo que es un comportamiento, una reacción ante el medio y demás. Y me vino también a la cabeza algo reciente de Diego Gutninsky. Diego Gutninsky es un neurocientífico argentino, que como todo neurocientífico argentino por ahí tiene que estar trabajando en el exterior, y él justamente dejó una frase picando, ¿no? Creo que esto está también en una charla TED, y que ellos están haciendo algunas experimentaciones donde pareciera ser que pueden interactuar con neuronas prácticamente en muy pequeños números o neuronas individuales, en términos de que aprendan, que hagan un aprendizaje y que haya una respuesta. Así que yo, desde mi ignorancia, me quedo con un aspecto histórico, Varela, Bunge, y esta otra posibilidad que pareciera ser que desde de las tecnologías más avanzadas podemos llegar a cambiar algunas ideas o no. Por ejemplo, si hasta dónde podemos reducir la visión para entender los funcionamientos, lo sistémico o lo funcional, ¿no? Es simplemente esa reflexión que yo quería hacer. Sí, tomando lo que trae José, dos cosas. Una, que Bunge desarrolló, hay un programa que se llama Nuevo Mecanicismo, porque no es el mecanismo antiguo, a diferencia del mecanismo antiguo, toma más fuertemente la noción de organización, y bueno, Bunge desarrolló gran parte de este nuevo mecanicismo con una idea de causalidad mucho más compleja en términos de que toma cuestiones dinámicas y de procesos y sociales, así que sí hay un punto ahí interesante a donde uno podría pensar si con este nuevo mecanismo que desarrolla Bunge, qué cosas de este modelo de Varela de sistemas anidados, digamos, dinámicos, se puede extrapolar y cuáles son los límites del modelo que propone Bunge para este tipo de sistema o no. Y la otra cosa me lo olvidé, me fui con Bunge. Y la segunda cosa es el modelo de la C. elegans, que me parece re interesante porque es un bichito que es un gusanito que tiene 302 neuronas, que ya se conocen todas las neuronas y se puede traquear
las interrelaciones entre las neuronas y lo que hace cada neurona en ciertas situaciones particulares. Y ya con este bichito que sabemos todas las neuronas y que se está estudiando, es muy difícil todavía ver, dar explicaciones de su comportamiento, que es bastante simple, ¿no? El comportamiento cognitivo que tenemos, digamos, es de evitación de las cosas que... Tiene una cosa que se llama quimotaxia, porque se acerca a ciertas cosas que le generan para alimentarse y a otras las rechaza, ¿no? Entonces ese comportamiento tan simple todavía es difícil de predecir, así todo que tenemos todas las neuronas y conocemos qué es lo que está haciendo cada neurona en distintas situaciones. Y una cosa interesante con ese tipo de ejemplos, que a mí me parecían interesantes pensando en el modelo Vittorio, es que cuando la C. elegans, por ejemplo, está alimentada, usa un circuito para evitar el alcohol, pero cuando no está alimentada usa otro tipo de circuitos. O sea, el estado interno del sistema determina de manera diferencial que se van a usar unos circuitos u otros ante la misma perturbación que sería el alcohol, ¿no? Entonces me gustaba pensé en traerlo, después dije, no, ya nos vamos a ir muy lejos, pero bueno, finalmente lo traigo. Ya en un sistema tan pequeño y tan simple vemos cómo cambios en el estado inicial del sistema, estar alimentado o no estar alimentado, hace que una misma perturbación cambie las dinámicas que se van a implementar, ¿no? En un caso y en el otro. Entonces eso da lugar a una variabilidad dinámica, si uno se pone a pensarlo después encima en nosotros que tenemos funciones cognitivas más complejas y muchas más neuronas, bueno, estamos lejos, digamos. Nos gusta, es lindo estar en la búsqueda, pero nos falta todavía mucho. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Antes de cerrar, digamos, si alguien se quedó con las dudas, con ganas de decir algo, de preguntar algo más, de agregar algo más. Les agradezco a todos los que han participado, porque eso es como la idea del seminario, ¿no? Que podamos reflexionar, hurgar un poco más en las ideas. Bueno, si no hay más preguntas o acotaciones, bueno, José, ahí lo veo abrir el micrófono. No, yo quería simplemente agradecer. La verdad que aún desde las dificultades de comprensión, porque hasta desde la discursiva y la experiencia, hacer el esfuerzo vale la pena. Así que yo les agradezco inclusive a todos los que están allí, y que siempre que van rotando algunas preguntas son muy, muy ilustrativas para mí. Yo les agradezco mucho. Buenísimo, sí, yo también les agradezco a todos su participación. Así que bueno, podemos dar por cerrado hoy, nos encontramos el martes que viene para seguir con estas perspectivas de estudio en ciencias cognitivas de primera, segunda y tercera persona y cómo lo podemos relacionar al enfoque en activo. Y bueno, muchas gracias por participar.